Vamos a leer San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, el versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Según Jesús, el versículo 23, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Quiere decir que Dios está buscando a los adoradores en espíritu y en la verdad. Solamente Jehová reconoce a esto. Pues hoy quiero saber el significado de en espíritu y en verdad. Ustedes ya escuchaban que Jesús se fue a Samaria voluntariamente, ¿no? Para dar a una mujer samaritana el agua viva, ¿no? Porque su corazón estaba muy listo para tener la vida eterna. Miren, aquí dice capítulo 4, el versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué significa esto? En aquel entonces, los judíos no quieren estar con samaritanos. Tampoco querían comer con ellos. ¿Por qué? Los judíos pensaban que ellos casi eran ¿qué? Los gentiles. Eran muy mezclados entre los judíos y los gentiles. Pero Jesús se fue a Samaria, porque donde había un corazón muy precioso, ¿no? Para tener la vida eterna. ¿Por qué? Ella tenía tanta plata, por eso. Era muy hermosa, ¿no? Aquí dice, el versículo 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. 17,
Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Mm? En aquel momento ella estaba viviendo con su 6º marido. Pero cuando ella escuchó que trae acá tu marido, en aquel momento respondió a Jesús que yo no tengo marido. Ella mintió a Jesús. No, en su corazón no había marido. ¿Mm? Aquí dice 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Aunque estaba viviendo con su 6º marido, pero su marido murió en su corazón. ¿Sí o no? Ustedes saben que el número 6, ¿qué significa? Significa que la carne. ¿Sí o no? Ya su 6º marido murió en su corazón. Por eso dijo a Jesús que yo no tengo marido. Quiere decir que ella ya no tenía la esperanza en el mundo de la carne. ¿Sí o no? Y cambiaba cuántos maridos. 5 maridos. Por último, estaba viviendo con su 6º marido, pero su 6º marido murió en su corazón. Viviendo sin esperanza en la carne. Por eso su corazón estaba listo para aceptar que la voz de Cristo. Antes de que yo reciba la salvación, creo que desde hace 2 años, antes de que yo nacer de nuevo, ¿no? Jehová mataba a mis maridos en mi corazón. Digamos, dinero, también mi propia fuerza y mi propia inteligencia. Él mataba en mi corazón que los que me apoyaban. En los que me apoyaban. Digamos, dinero y mi madre, también mi propia fuerza, todos. Pues mi corazón era igual que esa samaritana. Señor, yo no tengo marido. Señor, yo no tengo mi apoyo. En Samaria había muchos poderosos, guapos y guapas, inteligentes, pero Jesús primero quiso ver a ella. Luego ella predicaba, a sus conocidos. Hoy también Jesús está pasando por el mundo, y buscando a los que son igual que esa samaritana, para dar a ellos que el agua viva.
Jesús había hecho eterna redención para todos, pero no para todos. Solo para los que pobres en espíritu, como esa samaritana. Él derramó su preciosa sangre para todos, pero no para todos. Para los pobres en espíritu, para los quebrantamientos de corazón. En esa época en Israel no había autos, ni motos, ni colectivos. Entonces, para ir a Samaria, Jesús caminaba en pie, ¿sí? Pero se fue. Pues donde había un alma muy preciosa. Pero según el punto de vista de hombre, ella era una mujer muy insignificante, vergonzosa, ¿sí? Porque cambiaba cuántos maridos, 5 maridos, y estaba viviendo con su 6º marido. Porque ella vivía con 5 maridos diferentes, luego por último, está viviendo con el 6º marido, como ramera. ¿Sí? ¿Ustedes quieren llevar el agua en mediodía o a las 2, 3 de la tarde en el verano? ¿Quiere? O en la madrugada, o en la mañana, o en la noche. Pero ella, aquí dice, 6. Estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, y se sentó así. Junto al pozo era como la hora 6. Creo que era las 3 en la tarde, ¿sí? Donde hacía mucho sol. Pues en ese pozo no había nadie, sino solo ella, ¿sí? Por qué vergüenza ella sacaba el agua del pozo secretamente, por mucha vergüenza. Pero Jesús esperaba a ella. ¿Ella buscó a Jesús? No, Él la buscó. ¿Sí? Él la buscó. ¿Por qué? Como que el agua sigue buscando al lugar muy bajo. ¿Sí o no? Él la busca. Él la espera. A ella, ¿sí o no? Aquí dice 20. Nuestra Padre adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué significa esto? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Jehová solamente quiere aceptar el culto espiritual. ¿Cómo? Adoran a Jehová en espíritu y en la verdad. Primero quiero explicar el significado de en verdad. Según San Juan capítulo 14, yo soy el camino y yo soy la vida, yo soy la verdad. Eso que digo, yo soy la verdad. En verdad, ¿qué significa? Jehová quiere que los adoradores, verdaderos adoradores, adoren a Él en la verdad, en Jesús. ¿Sí o no? Sin Jesús no, en Jesús. Yo soy la verdad. También la verdad es que el Evangelio de Cristo. ¿Dónde está escrito? Primera de Pedro, vamos a buscar esto. Primera de Pedro, el versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Aquí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué significa esto? El que obedece a la verdad, luego tendrá que el corazón limpio. ¿Sí o no? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Ese versículo es igual que San Juan capítulo 4, el versículo 22, 23. ¿Qué significa? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. El que obedece a la verdad, luego tendrá alma justa, corazón limpio. ¿Sí? Por eso, Jehová acepta el culto de justo. Jehová no acepta a la adoración de pecado. ¿Sí? ¿Cuál es la iglesia de Dios? La que es que la reunión de los santificados. Pues Hebreos capítulo 1, ¿dónde está escrito? El que santifica.
y los que son santificados son uno, una sola cara. Jehová acepta, busca al culto de justos, ¿sí o no? A la adoración de los justos. Pecador no. El pecador primero tiene que recibir el perdón de los pecados por Jesús. Y también, mediante el Espíritu, ¿qué significa? Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. En espíritu, ¿qué significa? Según San Juan capítulo 6, el versículo 63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo, Jesús, os he hablado son espíritus y son vida. La palabra de Jesús son espíritu. Dios es el espíritu, ¿sí o no? El verbo era Dios, Dios era el verbo. Mediante el espíritu. Luego el apóstol Pedro explicaba muy bien. 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se seca. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Aquí dice, por el Evangelio. Hermanos, anteriormente yo siempre escuchaba la predicación de muchos pastores en filosofía, también la doctrina humana, en moral, en ética. Pero Jesús, ¿qué dijo a nosotros? Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu, en la palabra de Dios. ¿Dios quiere aceptar el culto de los pecadores? ¿Dios oye a la oración de pecador? No. Un día Jehová quería mucho cerrar que la puerta del templo de él. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, el versículo 10. 1:10. Isaías capítulo 1 y 10. Príncipes de Sodoma, y oíd la palabra de Jehová. Escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. 11. Para que me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. 13.
no me traigas más vana ofrenda el incienso mes, abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Ya por qué? Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas está de sangre vuestras manos. ¿Qué significa esto? Llenas están de sangre vuestras manos. El pecado estaba lleno en sus manos. ¿Sí o no? Por eso, aunque sacrificaron el holocausto, ¿sí o no? Vacas gordas, pero ofrenda tampoco. Porque ellos tenían pecados. Jehová no quiere aceptar al culto de pecado, sino el culto de justo. Culto de los que tenían que corazón limpio. ¿Sí o no? Por eso Jesús que dijo, Jehová que dijo, 14, la segunda parte. Me son gravosos, cansado estoy de soportarlas. ¿Sí o no? Ofrenda y oración, cansados. Pues Jehová que mandó a ellos. Deja todo eso. Deja todo eso. ¿Y qué mando? Aquí dice 18. Ven y luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. ¿Qué significa esto el versículo 9? Tienen que tener que el corazón limpio, como nieve, ¿sí? Como carmesí. ¿Sí? Jehová no quería aceptar el culto de pecado. Por eso mandando que, ven y luego dice Jehová y estemos a cuenta. Si vosotros pecados fueran como la grana, como la nieve, muy, ¿de qué color? ¿De qué color? Nieve. Blanco, muy blanca, ¿sí? ¿De qué color? Carmesí. También blanco. Vendrá a ser como blanca lana, aquí dice, como blanca lana. Con el pecado no debe adorar a mí, por favor. Deja el culto de pecado, por favor. Primero, hay que recibir que el perdón de los pecados para tener el corazón limpio, blanco. Cuando yo oraba a Dios, cuando yo sacrificaba,
cuando yo tenía el pecado en mi corazón. Jehová, estoy muy cansado. Déjalo. Primero, tiene que recibir ¿qué? El perdón de los pecados para tener el corazón limpio, blanco. Por eso Jesús también dijo esto. Un ejemplo, yo solo leo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. San Mateo capítulo 5, el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón. Corazón sucio, ¿no? ¿Sí o no? Pero, aunque los muchos todavía tienen el corazón sucio, ¿sí o no? Sin embargo, Dios mío, oyen a mi oración. Acepte mi ofrenda, mi diezmo, mi sacrificio en holocausto. Jehová, ¿qué está diciendo a él? Estoy muy cansado. Graviosos, ¿sí? Muy grave. Déjalo. Primero tiene que tener limpio de corazón por recibir el perdón de los pecados. Pero, pastor, Dios aceptaba a mi culto, pastor, mi adoración, pastor, aunque yo tenía mucho pecado en mi corazón, aunque yo tenía el corazón sucio. No. Por eso Jesús también dijo a una samaritana que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu, en verdad. Solamente Jehová quiere aceptar el culto de justo, ¿sí o no? Al culto de los que tienen limpio de corazón limpio. Pues tendrás que renacer, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo la gente puede recibir el perdón de los pecados? Vamos a buscar Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 2. El versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto se compungieron de corazón. ¿Por qué? Ellos han escuchado que 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. Los oyentes que se dieron cuenta, nosotros hemos crucificado a Mesías.
Quiere decir que hemos pecado grandemente contra Dios. Aunque Jehová nos envió a nosotros Mesías, pero no hemos aceptado a Él. Al contrario que hemos crucificado a Él. Pues al escuchar esto se confundían. Que sus corazones fueron pinchados. ¡Ah! ¿Qué haremos? Se quebraron, ¿sí? ¡Ah! Hemos crucificado a Mesías, a Cristo. Cristo y Mesías son mismos. ¿Sí? ¡Ah! ¿Qué haremos? Aquí dice 30, al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiré el don del Espíritu Santo. Primero arrepentíos. ¿Qué significa eso? Hay que arrepentirse del mundo a Dios. De sus propias religiones a cristianismo. ¿Sí? De sus propios pensamientos a la palabra de Dios. Del mundo a Dios. También, ¿qué dice? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo? Sepultar, ¿qué? Sepultar a sus viejos hombres en agua. ¿Qué más? Se resucitarán juntamente con Cristo Jesús para perdón de pecados. Hay que aceptar que la muerte de Jesús como tu muerte. Hay que aceptar la resurrección de Jesucristo como tu resurrección. ¿Sí? Para perdón de los pecados. ¿Qué significa el bautismo de Cristo? ¿Qué significa? Significa que aceptar que la muerte de Jesús como nuestra muerte. La resurrección de Jesucristo es como nuestra resurrección. ¿Sí? Juntamente Cristo Jesús. Para perdón de los pecados. Los muchos no entienden el significado de bautismo. ¿Sí? Yo siempre preguntaba a algunos, muchos coreanos, argentinos, colombianos, peruanos, paraguayos, bolivianos. Yo preguntaba a ellos, ¿qué significa el bautismo de Cristo? Pastor, necesitamos entrar en el agua y también necesitamos salir de agua nada más. Yo era igual que ellos anteriormente. Aunque yo sumergí en el agua y salí de agua, pero seguía siendo pecador, nada más. El pecador anteriormente, antes de sumergirme, yo era un pecador muy seco. Después de salir de agua, yo era un pecador mojado nada más.
Seguía creyendo que, soy un pecador, pecador, pecado, pecado. Tengo corazón sucio. Bautícese. Aquí dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa? Bautícese. Hay que aceptar la muerte de Jesús es tu muerte. La sepultura de Jesucristo es tu sepultura. Nada más, no. La resurrección de Jesucristo es tu resurrección. ¿Sí o no? Como una nueva criatura. Como justo. ¿Sí o no? Mi viejo hombre que estaba en Adán, el que fue sepultado juntamente con Cristo Jesús. Cuando Jesús se resucitó al tercer día, yo también me he resucitado juntamente con él, como una nueva criatura, como un justo. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Amén, Señor. Antes yo no entendía eso. Pues antes de yo me sumergía en el agua, yo era un pecador muy seco. Cuando salió de agua, seguía siendo como un pecador muy mojado. No pude decir que soy un justo, soy un santificado. Una vez para siempre. No pude decir eso. ¿Cómo la gente puede decir que yo soy justo? Mira, en Romano capítulo 13, el versículo 9. No hay justo ni aun uno. Desde el versículo 23 que mediante la sangre de Cristo somos santificados. Luego miren, 37 el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos pueden adorar a Dios en espíritu y en la verdad. Pues Jesús explicó muy bien a una samaritana que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Jehová está buscando a ellos. Jehová acepta el culto de justo, ¿sí? ¿Culto de pecador? No. Por eso la eficaz oración de justo puede hacer mucho, ¿sí? Hermanos, ustedes son santificados. Por eso, en el caso de Cornelio, Hechos capítulo 10, el versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Según el versículo 1 y 2,
Cornelio era muy perfecto para con Dios, ¿sí? Pero no, le faltó mucho Cornelio para con Dios. Por eso Jesús mandó a Cornelio que invita a Pedro, ¿sí o no? ¿Ya qué dice? 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía con el lío. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tu oración y tus limosnas has subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pero Pedro realmente en aquel momento quería anunciar el evangelio a los gentiles, no, él no quería. Pues mientras que estaba durmiendo, ¿no? Jesús mostró a él que, aquí dice, una visión. 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vio una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero 15. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Quieres que Jesús limpió a todos los hombres, hasta italianos? ¿Sí? Pedro se negó a sí mismo y se fue a la casa de Cornelio. Porque según punto de vista de Dios, Cornelio le faltó mucho para ir al cielo. Porque aún no recibió el perdón de los pecados. Mientras que Pedro estaba entrando en la casa con él se hizo una reverencia. Todos los susurros hacia él. En aquel momento Pedro le levanta, diciendo, yo soy igual que tú. Solo adoré a Dios. Mire, Pedro era una persona de que un país de colonia, ¿sí? Y Cornelio era como un conquistador, ¿sí? Pero al revés, Cornelio, todos los otros hacia un colono, ¿sí? ¿Quién era Pedro? Cuando dobló sus rodillas ante Pedro, él tiró toda su propia justicia, solo pidiendo a Jehová que la misericordia. ¿Qué significa el doblar rodillas? En aquel momento era rendirse a Jehová. ¿Sí o no? ¿Qué más? El verso 43 es muy importante.
De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían en discurso. Aquí dice, de este dan testimonio de Jesucristo, Mesías, ¿sí? Todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras que aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cuando Cornelio y también los oyentes de Pedro, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, cuando escucharon que el perdón de los pecados por el nombre de Jesucristo, ¿sí o no? Sí, aparentemente Cornelio era un italiano muy perfecto para con Dios. Pero según punto de vista de Jesús, le falta mucho. Cornelio, invita a tu casa, Pedro. Mientras Pedro predicaba sobre el perdón de los pecados, por nombre de Jesucristo, en aquel momento el Espíritu Santo cayó sobre todos los oyentes. Cornelio no le conocía a Mesías. ¿Sí? No le conocía a Jesús, quién era Mesías. ¿Sí? Pero Pedro explicaba muy bien sobre Mesías. ¿Mm? Jesús es Mesías. ¿Sí? Por la profecía de los profetas anteriores. Aquí dice. Y cuando ellos recibieron el perdón de los pecados, en aquel momento el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Quiere decir que Jehová aceptó a Cornelio también, los oyentes de la casa de Cornelio, como los verdaderos adoradores. Hermanos, ni una vez Jehová aceptaba al culto de pecado, sino justo. Noé varón justo y perfecto. Daniel era un justo, Daniel, por tener la justicia de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo muchas veces testificaba que no teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Dios. ¿Sí o no? Pero Jehová, que estoy muy cansado de los sacrificios de pecado, la oración de pecado. ¿Sí o no? Por favor, déjalo todo. Primero hay que recibir perdón de los pecados. Si no obedecen a mí, la espada de Jehová destruirá a ellos. ¿Mm? Si no quieren recibir perdón de los pecados, si quisieras y oiréis
comeréis el bien de la tierra, y no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová no ha dicho. Según Isaías capítulo 1, el versículo 19, 20. Si no quiere resolver los pecados, mi espada sigue a vosotros. Por ello que se dio cuenta, Jesús es el Mesías. ¿Sí? A través de la explicación de Pedro, él explicaba sobre Mesías. Por la profecía de los profetas anteriores. Y recibió ¿qué? El perdón de los pecados. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo cayó sobre él. Fue un verdadero adorador. Por eso, todavía algunos de ustedes son pecadores. Dejen todos, digamos, sus oraciones, sus diezmos, sus ofrendas, sus buenas obras, todo. Y reciben que el perdón de los pecados por el nombre de Jesucristo para ser los verdaderos adoradores. Pues hoy Jesús está buscando a los verdaderos adoradores que está adorando en espíritu y en la verdad. ¿Sí? Los que obedecen a la verdad, luego ¿qué tendrán? Corazón limpio, puro. El que santifica y los que son santificados son una sola carne, son uno. Por eso, Señor, todavía soy un pecador, Señor. Tengo mucho pecado, Señor. En ese caso, dejan todas sus obras y primero reciban el perdón de los pecados por el nombre de Jesucristo. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados. Bautícese cada uno de vosotros. ¿Qué significa? Hay que aceptar la muerte de Jesucristo, su muerte. También hay que recibir la resurrección de Jesucristo es como su resurrección. Por eso soy justo, santo y santificado. Una vez para siempre. Después Jesús fue crucificado y se resucitó al tercer día. Jehová publicó a todos los hombres, todo el mundo que nunca más me acordaré sus pecados y transgresión. ¿Dónde hay remisión? Que no hay más ofrenda. Porque la ofrenda de Jesús era suficiente. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Tiene la eficacia para siempre. Pues somos justos, perfectos, sin mancha. Nuestra carne no, nuestras almas. Después Jesús fue crucificado y se resucitó al tercer día. Jehová veía a sus corazones. A mí hoy ve puro, limpio, como carmesí, como blanca lana. Pero el diablo está engañando a usted. No, Irma, tu corazón es igual que como blanca lana, nieve, no. En aquel momento hay que luchar contra el diablo. ¿Cómo? Vete de mí. Mira Hebreos capítulo
10. Nunca más me acuerdo de sus pecados y transgresiones. Hay que luchar contra diablo. ¿Con qué? Con la espada de Jehová. La que es la palabra de Dios. Pues hay que tener que la espada del Espíritu. La que es la palabra de. Mira, diablo, mi corazón es muy blanco. Como blanca lana, como nieve. Yo no quiero creer en mis sentimientos, sino en los ojos de Jehová. ¿Sí o no? ¿Quién podría acusar a usted? Nadie. Hasta nosotros mismos. ¿Sí? Pues Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Por eso, ahora somos muy bendecidos. ¿Sí? Ustedes son ahora los verdaderos adoradores. ¿Está adorando en espíritu y en verdad? Sí, son muy bendecidos. Hoy hasta aquí oremos.